Buenos días, tardes o noches a todos nuestros fieles oyentes de Psicomentes. Hoy en un nuevo episodio con una nueva rama muy interesada llamada Literalmente. El día de hoy solamente somos dos integrantes, como pueden ver. Estoy con Martina. Hola. Y yo, Sara. Abrimos un nuevo espacio para la literatura. Y en el día de hoy queremos fomentar justamente la lectura. Exactamente. Tal como decía Martina, este va a ser un espacio de literatura y el libro escogido para ser visualizado hoy es la Biblia. Un gran aplauso. Antes de comenzar quiero aclarar de que este punto de vista que vamos a dar no es desde un punto de vista de ideología religiosa, es lo que queremos evitar, sino que vamos a analizarlo o visualizarlo desde una perspectiva más como un texto literal. Hay que tener en cuenta eso, un paréntesis. Vamos a visualizarlo como texto literario y no promover una ideología religiosa. Podríamos decir que este gran libro nos cuenta una historia, pero en una historia pequeña, una historia de muchos años, donde nuestro personaje principal vendría siendo Jesús. Entonces, en este gran libro tenemos la historia antes de Jesús, durante Jesús y después de Jesús. Exactamente. Como habíamos dicho, esto no tiene una perspectiva religiosa, pero aún así les queríamos mostrar que nosotros aquí contamos con dos Biblias, bueno, tres, con la que tiene Zach aquí. Esta Biblia es una Biblia latinoamericana que corresponde a la religión católica. Y esta Biblia podríamos decir que es la Biblia tradicional que cuenta con el Antiguo y Nuevo Testamento, y es en este libro en el que nosotros nos vamos a basar para este podcast. Y bueno, como datos generales para ir comenzando informándolo un poquito, les comentaré que la Biblia viene de ta Biblia, que significa los libros en griego, porque la Biblia no es solamente un libro, sino que es una compilación de varios libros, y dentro de estos libros existen diferentes categorías. ¿Ustedes sabían que en el Antiguo Testamento tenemos a Jehová y en el Nuevo Testamento a Jesús? Es un dato muy interesante y se los voy a explicar a continuación. Esto se debe a por cómo fueron escritos los testamentos. En el Antiguo, que estaba escrito en hebreo, tenemos que la representación de Jesús era Yahweh. Pausa. Y en este momento aparece un arcoíris en la pantalla. Zach, Dime. ahora tú y yo y tú, vamos a hacer un ejercicio de respiración. Maravilloso. Y ustedes que nos están visualizando y sintonizando en este mismo momento, háganlo junto con nosotros. Zach, te voy a pedir que por favor respires, Respiro. pero no con la nariz, con la boca. Así que, por favor, queremos escucharte respirar. Un poco más fuerte. ¿Pueden escuchar cómo Zach está respirando una última vez, por favor? Aquí, como podemos ver, Zach está respirando. Claramente está vivo. Claramente estoy vivo. Lo que quiero dar a conocer con este ejercicio de respiración, que espero de todo corazón que lo hayan hecho junto con nosotros, o mejor dicho, junto con Zach, es que cada vez que respiramos, estamos pronunciando el nombre de Yahweh, que significaba Jehová. Y esto no se me ocurrió a mí, no se le ocurrió a Zach. Es un mito de los judíos, que ellos dicen que nosotros cada vez que respiramos estamos mencionando el nombre de Jehová. Interesante dato el que nos acaba de dar Martina, muy interesante, realmente. Sí respiro, por si tenían dudas. Bueno, ahora pasando con el Nuevo Testamento, que este estaba escrito en griego y la representación de Jesús era Yeshua, que uno cuando lo dice, o si usted lo lee, es así, pero su pronunciación finalmente termina sonando como Jesús, y es por eso que en el Antiguo Testamento lo conocemos como Jehová y en el Nuevo Testamento lo conocemos como Jesús. Este libro no tiene un autor en específico, ¿sabías tú? No, así como escucharon, no tiene un autor en específico, ya que se dice que fue una historia que fue de transmisión oral, o sea, de boca en boca, de generación en generación, hasta ser llevada al papel y masificada como hoy en día, ¿no? Sí, exacto. Donde actualmente sigue siendo escrita y modificada
con más de 40 autores involucrados, desde pescadores a reyes. Es sumamente increíble cómo a pesar de los años sigue habiendo personas que escriben información fresca, por así decirlo, que siguen reescribiendo el texto. Lo podríamos ver como un tipo canal de WhatsApp o un grupo de WhatsApp de viejos chismosos que siguen dándole vueltas a la historia y permiten que se siga escribiendo nuevas versiones. Pero ya, pongámonos serios. Póngase serio, siervo. Vamos a hablar un poquito de lo que es el Antiguo y el Nuevo Testamento de una manera muy rápida, para contextualizarlos como que tiene cada uno. Bueno, partimos nuevamente con el Pentateuco, que eran estos primeros 5 libros de la Biblia. Pero, ¿qué nos hablan estos primeros 5 libros de la Biblia? Aquí podemos encontrar un poco del origen del mundo, las leyes culturales y políticas. También podemos encontrar guerras, traiciones, como la traición de Caín y Abel, estos dos hermanos que, como sabemos, Caín mató a Abel. Y reyes corruptos, nada, pero nada diferente a lo que vivimos hoy en día, como por ejemplo con nuestro... Algo interesante de la Biblia es que nos podemos encontrar con distintos tipos de géneros literarios, como por ejemplo, no solamente contamos con géneros narrativos donde nos están narrando una historia, sino que también nos podemos encontrar con poesías, como se había mencionado anteriormente en Salmos, Proverbios y Job, donde podemos encontrar un lado quizás un tanto más emocional, y también canciones de amor, que es muy interesante, crisis existenciales como la que vivimos tú y yo y tú y ustedes también, me imagino, que todos los días. Exactamente, un dato no muy alejado de la realidad de cada uno. Pero eso es parte del Antiguo Testamento. Ahora pasamos al Nuevo, en donde, como le encantaba reescribir historias, termina saliendo una nueva parte, que esta parte del Nuevo Testamento comienza con los Evangelios. Que mucha gente se pregunta por qué existen 4 versiones que cuentan al fin y al cabo lo mismo, que es la vida de Jesús. Pero tómenlo de esta forma. Piensen en una analogía de 4 amigos que van a un concierto y cada uno llega a contarle a este otro amigo su versión del concierto, por así decirlo. Entonces, uno le va a contar que le gustó el ambiente, otro le va a contar que le gustó el escenario, otro le va a gustar que le contó la actitud del cantante, y así sucesivamente estos amigos cuentan en el fondo la experiencia y la perspectiva de cada uno. Entonces, es lo interesante de esta parte. Exactamente, con los evangelios ocurre algo sumamente parecido, que es que estos 4 libros narran la vida, las enseñanzas, la muerte y la resurrección de Jesús, entendiendo a Jesús como este protagonista y héroe de esta gran historia. Pero ¿qué pasa? Que cada autor lo hace, como lo mencionó Zach, desde una perspectiva distinta y para un público distinto. Por eso, lejos de contradecirse estos 4 evangelios, lo que hace es complementar y nos permiten conocer a Jesús desde diferentes ángulos y diferentes perspectivas. Exactamente. Después encontramos el libro de los Hechos de los Apóstoles, que si tuviéramos que compararlo con algo sería como los polinesios viajando por el mundo, básicamente. Porque aquí vemos cómo después de la resurrección de Jesús, los discípulos empiezan a recorrer diferentes ciudades anunciando su evangelio. Que con los evangelios nos referimos a las historias que cuentan los profetas. Exactamente. Durante el camino enfrentan persecuciones, prisiones, juicios, naufragios y muchos desafíos, pero nunca abandonan su misión. Lo más interesante de esta parte es que muestra cómo una pequeña comunidad que empezó en Jerusalén logró finalmente expandirse por gran parte del mundo en esa época, que en cierto modo corresponde finalmente a la historia del crecimiento de la iglesia. Después vienen las epístolas, que son estas cartas, podríamos decir, que para ser muy honestos, es mi parte favorita de la Biblia, donde podríamos decir que son los correos electrónicos o los mensajes de WhatsApp de la antigüedad, donde los apóstoles escribían cartas para responder dudas, resolver conflictos y dar consejos muy concretos a las primeras comunidades cristianas. Mi parte favorita. Exactamente.
Ellos se las daban como de directores de colegio, decían cosas como no se peleen entre ustedes, ayuden a las viudas y a los que lo necesitan, compartan con los demás o vivan en la unidad. Comentarios como más consejos para el resto. Exacto, en el fondo estos no son textos llenos de teoría difíciles, sino que son recomendaciones prácticas para aprender a convivir y vivir la fe en la vida cotidiana. Y ya para concluir, nos encontramos con el libro del Apocalipsis, donde, o sea, muchas personas siento que le tienen miedo a este libro. Sí, eso es muy cierto. Que apenas lo mencionan o escuchan el nombre, lo relacionan con ¿qué? Fin del mundo, 2012, terremotos, tsunami, catástrofe. Exacto, cuando en realidad este no es el mensaje principal de este libro. El Apocalipsis pertenece a un tipo de escritura llamado literatura apocalíptica, que utiliza muchos símbolos e imágenes para transmitir esperanza. Y este libro se los recomiendo leer porque también contiene mucha simbología. Si a ustedes les gusta estudiar esto de la simbología de los números, los colores, los patrones y todo esto, les recomiendo leer el Apocalipsis porque la verdad es que es muy interesante. Tal cual, fue escrito en una época en que los cristianos sufrían persecución, por lo que buscaban darle ánimo y recordarles que aunque existieran dificultades, el bien y Dios tendrían la victoria final. Por eso, más que una película de terror o catástrofe, el Apocalipsis realmente es un libro de resistencia, esperanza y confianza para ellos. Y podemos concluir con todo esto que entendemos que la Biblia no es solamente un libro religioso, como un resumen o un conjunto de acontecimientos o anécdotas religiosas, sino que fueron redactados en distintas épocas y por diferentes autores para formar una sola historia. Comprender la función de cada uno de estos textos, específicamente el Antiguo y el Nuevo Testamento, nos permite valorar la Biblia como una obra diversa, porque es lo que queremos enfatizar en este capítulo, que cada texto aporta una perspectiva diferente, pero todos contribuyen a transmitir un mismo mensaje, que es la fe, la esperanza y el amor. Pero ahora, Zach, yo te hago una pregunta. Pregunta. ¿Cómo podríamos hacer que este texto le interese a nuestro público? Bueno, es una pregunta muy interesante, Sayonita, porque es lo que nos compete en este podcast. Y ya, voy a empezar con que muchas veces la Biblia se ve como solamente un objeto o un libro religioso, que solamente ellos como que tienen permitido o derecho o deben interesarse en ella, cuando la realidad es que no es así. Es una biblioteca, es un libro lleno de historias, aventuras, poesías, cartas, reflexiones y enseñanzas que han influido en la historia de la humanidad hasta en la actualidad. Más allá de todo su peso generacional, nos habla la Biblia de personas que sintieron miedo, alegría, tristeza, esperanza, amor. Nos muestra personajes que cometieron errores, que dudaron, que tuvieron conflictos familiares, pero aún así siguieron adelante. Por eso muchas veces resulta más cercana de lo que nos imaginamos. Si les gustan las historias, podrán encontrar relatos llenos de aventuras y personajes memorables. Si prefieren la poesía, por ejemplo, o las reflexiones, también las encontrarán. Si buscan consejos para la vida diaria, existen cartas con recomendaciones muy prácticas, y si disfrutan los textos simbólicos y llenos de imágenes, también hay espacio para ellos. Exactamente. Por eso nuestra invitación no es solamente leer la Biblia de principio a fin, sino que se adentren más y la abran con curiosidad, que puedan comenzar con un evangelio, descubrir quién fue Jesús, comenzar con dudas o intriga para conocer las grandes historias que nos puede entregar este libro. No es necesario entender todo desde el primer momento. Como cualquier biblioteca, se va descubriendo poco a poco, pasito a pasito. Cada lectura puede dejar una pregunta, una reflexión o una enseñanza diferente. En definitiva, leer la Biblia no solo puede fortalecer la fe de los que son creyentes, que es lo que queremos evitar, que esto solamente se vea de una perspectiva religiosa o para los religiosos, sino que se permita conocer una obra que ha marcado profundamente la historia. Tal vez la próxima vez que vean este libro en cualquier parte, no solamente lo vean y digan, oh, qué bonito, lo dejó de lado, sino que se adentren y se den cuenta de que las mejores historias no solamente están en redes sociales, sino que también puede estar incluso hasta en su libro más empolvado del mueble. Y bueno, no sé si ustedes también sabían esto, como dato también extra, pero en nuestro currículum
de educación nos podemos encontrar con ciertos extractos de la Biblia, más específicamente en el tercero y cuarto medio. Pero esto se da más que nada para mostrar la diversidad textual que existe en la Biblia. Claro, como por ejemplo Salmos, que es poesía, lenguaje lírico, en contraste con Génesis, que nos cuenta la creación de Adán y Eva. Que como dato curioso, Génesis es un mito de la creación, uno de los más famosos, ya que es aquí donde surge toda la historia de que Dios creó el mundo en 7 días. Exactamente. Y bueno, después de recorrer un poquito de diferentes perspectivas, nos podemos dar cuenta de que no estamos frente a un libro cualquiera, sino que estamos enfrente de una obra que ha inspirado a escritores, a artistas, músicos y pensadores durante siglos. No es algo de peso menor. Y quizás ahí está lo más interesante, ya que no es necesario leer la Biblia únicamente desde una perspectiva religiosa. También podemos acercarnos a ella como una obra literaria que ha influido profundamente en la cultura occidental. Muchas historias, expresiones, pinturas, películas e incluso libros que conocemos hacen referencia a ella. Exactamente, leer esta cosita de acá, este libro hermoso de acá, nos permite entender mucho mejor referencias, descubrir personajes completos, reflexionar sobre temas universales, como el amor, la justicia, el perdón, el poder, la esperanza o el sentido de la vida. Son preguntas que siguen siendo tan actuales hoy como lo eran hace muchos años cuando todavía estaba recién comenzando a escribirse. Exacto, creemos que siempre vale la pena acercarse a los grandes textos que han marcado la historia de la humanidad. La Biblia es uno de ellos. No importa si alguien la lee por fe, por curiosidad, por interés histórico o por gusto a la literatura. En todos los casos puedes encontrar algo que te haga pensar, cuestionar o aprender. Si quieren dedicar algo, alguna frase de amor, también pueden encontrar aquí. Todo lo pueden encontrar aquí en este libro. Exactamente. Por eso nuestra invitación es simple. Denle una oportunidad a la Biblia y descubran por ustedes mismos. Tal vez encuentren una historia que los sorprenda, un poema que los emocione o que puedan dedicar, o una reflexión que lo haga sentarse a pensar una nueva forma de mirar el mundo. Así que les recomiendo tocar pasto, pescar su Biblia e ir a leer al menos un pedacito de ella. Y para ver si les causa un poquito más de curiosidad, les voy a decir cómo comienza este gran libro y cómo termina. Comienza con, en el principio, Dios creó los cielos y la tierra, en el libro de Génesis, y termina con esta poderosísima frase. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Absolute Cinema. Muchas gracias por su atención, por acompañarnos en este capítulo. La verdad siempre es un agrado tenerla en mi programa. Así que espero puedan seguir viendo nuestros capítulos. Espero que les haya interesado y nos vemos en un próximo episodio. Adiós. Adiós. Para ver si les anima a leer. ¿Por qué le decía con acento argentino? Juan, cuando escribió esto, ¿sabes qué se fumó? Ay, qué suena feo. Ay, Dios. Ay, Ay, pelotuda.